Segunda de Reyes, el capítulo 6. 6. Primera de Reyes, capítulo 6. Corrijo, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. Ok. Okay. All right. All right. Naldo, cierrate la puerta, por favor. Gracias. Courage good? All the time? All right. Gracias por esforzarse y estar otra vez aquí en este nuevo ciclo de Matete. En estos días, mientras hacía mi devocional en la mañana, volví a leer algo que la primera vez que lo leí pues me estremeció, y cada vez que vuelvo a encontrarme con eso o algo parecido pues me vuelvo a estremecer. No me acuerdo, creo que era James Montgomery Boyce el que escribió el devocional. Decía que en su carácter soberano, Dios siempre actúa en unión a la responsabilidad humana. Aunque Dios es soberano, aunque, como dice la hermana Josefina Morales, Dios tiene la sartén agarrada por el mango, Dios siempre actúa en armonía, si usted quiere, con la responsabilidad humana. Tú eres una experta en esto. ¿Qué necesita? Que eso tiene una cosita ahí que uno la mueve para el lado y se apaga por completo. Hey, you know what I mean? Okay, good. Tiene una rayita colorada. There you go. Thank you. Cada cual siéntase en la libertad de hacer lo mismo por este rato. ¿Ya? ¿Aquí? Ella se No. ¿Ese es un iPhone? Sí. Está. ¿Ya está? No, que no sé. Oh. Qué bochinche esto. Ya le. Y mira que yo trato de ser serio, ¿viste? Yo me esfuerzo ahí lo más que yo pueda, pero por más que trato siempre. ¿Sabes qué? No, sí. No, sí. Sí. Yo lo debí haber hecho yo mismo. Josa me enseñó a hacerlo, pero yo como soy tan... Gracias. Algunas cosas nunca cambian. El hecho de que Dios sea soberano
es una de las cosas que más provoca seguridad en el creyente, firmeza, estabilidad, pero al mismo tiempo el que Dios sea soberano quiere decir que está en control absoluto de todo lo que acontece. Al mismo tiempo es razón de interrogantes. Si Dios es soberano, si Dios está en control, si Dios es esto, o sea, ¿por qué entonces esto? ¿Hasta cuándo esto? Lo que Montgomery Boyce señalaba, que mencioné hace un momento, es un principio universal extraordinario de que la soberanía de Dios opera siempre en unión con la responsabilidad humana. Obviamente, pues, eso representa un desafío para las mentes nuestras que tienen una limitación enorme. ¿Alguien dice amén a eso? Right? Y muchas veces somos altamente atrevidos tratando de entender cosas que están fuera de nuestra capacidad. Lo que sí, como decía el pastor Boyce, es que sin duda alguna Dios es soberano. Y sin duda alguna Dios siempre opera en unión a la responsabilidad humana. ¿Cómo puede conciliarse eso fuera de nuestra comprensión? Incapaz nosotros de poder entenderlo y de poder explicarlo. Si no lo podemos entender, obviamente no lo vamos a poder explicar, ¿no? Esta noche comenzamos a hablar de este asunto, el desafío más grande de la fe cristiana. Ya todos sabemos que el tema fundamental, el tema básico de todo esto que estamos haciendo es el sufrimiento. Y cómo el creyente, el verdadero seguidor de Jesucristo, el que ha nacido de nuevo, cuyo corazón ha sido abierto milagrosamente por Dios, debe responder al sufrimiento. Hay una forma correcta que debe responder y que a su vez pues traiga gloria al Dios que nos creó y que nos sostiene y que nos ama tanto, que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Amén. Y que nos atrajo a Él, nos atrajo a Cristo. Y que gracias a la obra de Él, hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Y cuando pensamos en la muerte no nos intimidamos porque sabemos que nuestros nombres, sin posibilidad que pudiesen ser borrados nunca, ya han sido escritos en el libro de la vida. Amén. Eso nos mueve a emoción, a alegría, a gozo y a confianza en este Dios todopoderoso. Hay algunas cosas que nosotros podemos hacer y hay algunas cosas que nosotros no podemos hacer. El hombre sabio, la mujer sabia, está consciente de eso y en su diario vivir, en su conversación con el Dios Todopoderoso, incluye una petición como esta: Señor, ayúdame a entender cuáles son estas cosas que yo puedo hacer. Ayúdame a entender cuáles son las cosas que están fuera de mi control, que yo no puedo hacer absolutamente nada sobre el particular. Solamente Dios puede salvar al hombre. Amén. Right? Lidia era una mujer que era temerosa de Dios y le gustaba escuchar cuando venía algún predicador. Pero fue un día en particular a las orillas de un río que Dios en su plan soberano le abrió su corazón. Amén. Y al abrirle el corazón, entonces ella pudo entender y pudo alabar y adorar a Dios. Y todas las demás cosas que hacemos, su corazón se desbordó en agradecimientos y quería recibir a todos los creyentes en su casa porque era una mujer pudiente. Otra de las cosas que Dios solamente puede hacer es abrir los ojos de nuestro entendimiento. Cuando venía de camino, escuchando una alabanza bien bonita que se llama Él me sostendrá, me vino a la mente ese detalle, o sea, el hecho de que pues la hermana Gloria reconoció lo bonito
del trabajo gráfico que la hermana Tara hizo. ¿Alguien dice amén? Amén. Con esta cuestión siempre ha hecho. Y pues nos hemos preparado y hemos orado y hemos preparado binder y hemos preparado notas y hemos preparado PowerPoint. Y en mi caso pues he pasado bastantes horas estudiando y tratando de prepararme para esto, pero yo solamente puedo hacer algunas cosas y el grupo de trabajo de la iglesia puede hacer algunas cosas y somos responsables ante Dios de hacer esas cosas, pero el que podamos salir de aquí con una confianza absoluta en la palabra de Dios con relación al sufrimiento, eso solamente lo puede hacer Dios, abriéndole los ojos del entendimiento. El propósito de todo esto aquí, este estudio en particular, es la esperanza de que Dios, en el proceso de estos miércoles, pues, abra los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros y lleguemos a un punto en que podamos ver el sufrimiento y responder al sufrimiento, independientemente de dónde salga, en una forma correcta, en una forma que glorifique a Dios. Amén. Amén. Ok. Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el amor infinito que tienes, Padre Santo. Gracias por haber derramado ese corazón, ese amor en los corazones de los que tú has salvado, Señor. Gracias por ofrecernos, Señor, el más grande de los regalos, que es la salvación en Cristo. Y gracias por el Espíritu Santo con el cual nos sellaste. Es nuestro Maestro ideal, Señor. Gracias por tu santa palabra. Y gracias por la certeza que tenemos, Señor, de que por medio de Jesucristo podemos venir a tu presencia en cualquier momento y sabemos que tenemos audiencia, que tú nos escuchas, Señor, de buena gana, y que cuando pedimos algo que es conforme a tu voluntad, podemos sentarnos tranquilos, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y que tú respondes y que tú vas a conceder la petición que presentemos delante de ti, Señor. Mi petición es que, pues, ya me escuchaste, que nuestros ojos puedan ser abiertos. Dije nosotros, me incluyo en el grupo, Señor, y que podamos ver qué es lo que tú estás haciendo. Particularmente cuando nos encontremos, como la hermana Jacqueline Oliveira, el pasado lunes en la noche, con una tragedia, con un gran sufrimiento, y que podamos responder correctamente, Señor. Sé con nuestro hermano Ramón. Gracias por haber puesto tu mano poderosa sobre él. Gracias por estar restaurándolo, Señor. Pon tu mano sobre el hijito de Angélica y Daniel, Señor, más chiquito. Pon tu mano poderosa sobre nuestro amado hermano Manuel, sobre Leslie, su mamá, nuestra hermana Nancy, hermana Manrique. También, Padre, por favor, pon tu mano sobre mi amada esposa en esta noche. En el nombre de Jesús oramos con agradecimiento. Amén. Amén. Hablando de que nuestros ojos tienen que ser abiertos, los ojos de nuestro entendimiento. Capítulo 6, versículo 8, Segunda de Reyes. Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel y en consejo con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, así que llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me descubriréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los siervos respondió: no, rey y señor mío. El profeta Eliseo, que está en Israel, es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en la habitación más secreta. Y el rey ordenó: id y ved dónde está, para que yo envíe a apresarlo. Y alguien le dijo:
sabemos dónde está. Él está en Dotán. Y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron, la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Escuche ahora, por favor. Al ver el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Y Eliseo respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo diciendo: «Te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea». Jehová abrió los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y Jehová los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: «No es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y yo guiaré al hombre que buscáis». Y lo guió a Samaria. El punto que queremos destacar de esta historia, nuevamente, es que este criado había estado sirviendo a un siervo de Dios que había sido capacitado por Dios para realizar en el momento que le tocó vivir, en el momento que le tocó servirle a Dios, hacer obras de carácter sobrenatural, milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. ¿Right? El hombre, el siervo, está altamente relacionado con la obra de Dios porque está sirviendo, está 24, es como un paje, right? ¿Sabe? Está sirviendo 24/7 a este hombre de Dios, que es un hombre de oración, que es un hombre de palabra, que es un profeta. Sin embargo, pues, a pesar de todo eso, llega este momento en que está altamente intimidado por la presencia de unos ejércitos enemigos, y como leímos, pues el profeta ora a Dios para que Dios haga algo en particular, y es que le abra los ojos, para que él pudiese ver, literalmente, ¿verdad? Pero más que nada, que le abra los ojos del entendimiento de que el Dios al cual Eliseo le servía, el Dios que hacía los milagros a través de Eliseo, era mucho más poderoso, mucho más capaz que cualquier ejército enemigo. Y yo añado, ese Dios es una expresión del amor más puro, del amor más limpio, el amor más fiel que pueda concebir el ser humano en su mejor momento. Así que es un Dios amoroso, es un Dios todopoderoso, es un Dios que es omnipresente, es un Dios que hasta este momento en la vida de sus hijos ha demostrado ser suficiente. Amén. Y ante esa certeza de que es suficiente, pues sin duda alguna, pues es un Dios que se merece nuestra confianza, que confiemos en Él. Y el propósito de este estudio es que podamos tener un conocimiento un poquito más profundo de ese Dios. El estudio se titula, el reto más grande de la fe cristiana. En esencia, lo que vamos a estar considerando es cómo podemos nosotros enfrentar el sufrimiento, que es una cosa inevitable en la vida del ser humano, con la mirada puesta en Cristo Jesús. En el pasado hemos estado haciendo ciclos en Matete. El último que hicimos tenía que ver con la familia, el matrimonio, la sexualidad y cosas así, y necesariamente no aplicaba a todo el mundo. Cuando veníamos los miércoles, pues los temas que se cubrían, por ejemplo, lo último que cubrimos, la distinción sexual en el contexto de la iglesia, pues algunas personas decían, pues chévere, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo, verdad? Pues tenía que ver mucho con usted, aunque usted no quisiera verlo, ¿verdad? Pero este asunto, pues no existe la posibilidad de que nadie pueda decir, ¿y esto tiene que ver conmigo?
pues sí, esto es claro, esto es concreto. De una forma abstracta, la distinción sexual en la iglesia tiene que ver con todo el mundo, pero quizás es un poco abstracto, pero en términos concretos, que está ahí, que está fácil de ver, pues el sufrimiento, sin lugar a duda, pues es relevante para todos nosotros. Now, creo que es necesario para mí comenzar el estudio dejándole saber que este asunto del sufrimiento no es una cosa que yo trato livianamente. No es una cosa que para mí sea algo pues insignificante, que no tenga tanto impacto, dado el caso de que pues en los últimos 20 años pues hemos tenido que enfrentar muchas circunstancias que han provocado gran sufrimiento en la vida nuestra. A pesar de eso, pues en ninguna forma, bajo ninguna medida, pues yo atiendo este asunto de una forma trivial, de una forma liviana. Todo lo contrario. Deseo mío es que usted entienda que este asunto del sufrimiento, primeramente, es un asunto que a mí me agobia. Es un asunto que me desconcierta. La realidad es que Dios es soberano y que Dios es dueño de todas las cosas y que Dios es todopoderoso. Y la realidad del sufrimiento en momentos dados me desconcierta. Me agobia ver el sufrimiento en las expresiones que tiene alrededor mío y en otros países de este planeta Tierra. El sufrimiento es algo que a mí me provoca mucha pena. Me da pena. Me provoca que me ponga penoso. Yo no sé si eso es correcto decir. Right? Okay. So, me agobia con una carga ahí que me abruma, right? Ver la gente sufrir y ver la indiferencia de la gente al sufrimiento de otras personas me desconcierta, me provoca pena y, como dije hace un momento, en momentos dados me ha confundido. El sufrimiento en sus expresiones ha provocado confusión en mi vida en algunos momentos. ¿Me explico? Pensar o considerar o estar consciente de que miles de vidas alrededor de este planeta Tierra han pasado, están pasando y pasarán por el profundo dolor y pruebas dolorosas en su vida, es algo que touch me impacta. Yo no sé a usted, yo no sé si usted se detiene a considerar esas cosas. No es mi intención de ninguna forma, pues, juzgar su sensibilidad como ser humano en este momento. Pero en cuanto a mí, ese hecho, cientos de miles de vidas a mi alrededor, pienso en las personas de familias de Indonesia, cuando hace varios años atrás, experimentando el tsunami aquel, muchos de los, o sea, todos los que murieron allí eran hijos de alguien o eran papá de alguien, right? So, el mundo donde nosotros vivimos, la cultura en que nosotros vivimos en este país, tiene la intención premeditada de provocar que nosotros perdamos nuestra sensibilidad al dolor y al sufrimiento de otras personas. Alguien me levanta la mano y me dice, ¿por qué es correcto decir eso? Tiene que ver con el enfoque en esta cultura. El enfoque de la cultura, esta cultura está ¿dónde? ¿En quién? En uno mismo. Yo. ¿Ay? En todos los aspectos, yo. Mi bienestar, mi felicidad, mi familia, hecho para adelante conforme a mis propios esfuerzos,
bootstraps, como dicen en inglés, ¿no? So, yo comienzo estableciendo ese detalle. Para mí, el sufrimiento que gente ha pasado, que gente está pasando en este momento y que gente eventualmente va a pasar, eso es algo que a mí me abruma. No hay necesidad de irse para Indonesia, no hay necesidad de transportarse hace un poquito de años más a Haití en el terremoto aquel desastrosamente increíble que ellos experimentaron. No hay necesidad de hacer esas cosas porque la realidad es que muchos de nosotros hemos experimentado gran sufrimiento. Muchos de ustedes han perdido a sus esposos, a sus esposas, sus padres, algunos han perdido hijos. Algunos de ustedes han experimentado el desastre que provoca una enfermedad que se llama cáncer. Otros tipos de enfermedades que son increíblemente destructivas. Enfermedades severas. Enfermedades que debilitan todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo físico, emocional, espiritual. Hemos experimentado ese sufrimiento, no solamente en la vida nuestra, sino que lo hemos visto y lo hemos vivido, que a veces es mucho más doloroso y hay más sufrimiento en la vida de otras personas y otros seres queridos. Amén. Right. Yo no los conozco a todos íntimamente, pero algunos de ustedes a través de los años nos hemos podido conocer y sé que algunos de ustedes han experimentado tragedias, ¿okay? Que van muchísimo más allá de cualquier experiencia dolorosa que yo personalmente haya podido haber experimentado. ¿Okay? Aún en este momento algunos de ustedes están pasando por un sufrimiento, un dolor sumamente intenso. Lo que complica la cosa es que ninguno de nosotros sabe qué es lo que nos espera la próxima semana, qué es lo que nos está esperando el mes que viene, qué es lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Es que nadie sabe cuál es el sufrimiento o la tragedia que nos puede estar esperando. Amén. Right. Mientras menos mayor, mientras menos viejo la persona, mayor es la tendencia a no preocuparse sobre estos particulares. Pero este sufrimiento no escoge sexo, no escoge edades. Es una posibilidad real para cualquier persona. Ahora bien, mi intención con las palabras que acabo de decir no es la de pintarle a usted una imagen deprimente desde el principio de este estudio, pero la realidad es que cada uno de nosotros hemos conocido, estamos conociendo o vamos a conocer el sufrimiento y el dolor profundo, tarde o temprano. ¿Alguien dice amén? Amén. Sí es. Okay. So, la oración que yo he presentado delante de Dios desde que Él me dirigió en dirección a este estudio es que Él tome su palabra, la aplique en el corazón de cada uno de ustedes de una forma amorosa y de una forma distinta, porque cada uno de nosotros somos distintos, ¿verdad? Aunque humanamente somos casi idénticos. ¿All right? Somos casi idénticos. Right. Solamente hay como un 3 o un 4% de diferencia entre cada uno de nosotros. El otro, el 95-96% es igualito para todo el mundo, ¿ok? So, mi oración es que Dios con esa palabra la aplique amorosamente en nuestros corazones y en las formas que Él entienda que es necesario aplicarla. Mi oración es que cada uno de ustedes se fortalezcan
Mi oración es de que cada uno de ustedes sean fortalecidos. Y más importante todavía, lo que yo anhelo en este momento, en este estudio, y lo que anhelo cada domingo cuando se me abre la oportunidad de poder ser embajador, representante, mensajero del Dios de la Biblia, mi esperanza, mi oración es que finalmente todos ustedes queden satisfechos cuando piensen en lo que dice la palabra de Dios con relación al sufrimiento. Que lleguen a ese punto. ¿Qué es lo que ustedes? Esto es lo que yo quiero hacer. Que Dios me ayude a hacer las cosas que yo pueda hacer, que sean posibles para mí. Que descansen las cosas que solamente Dios puede hacer. Pero que el producto final sea ese. Que usted llegue a un momento en que no solamente esté fortalecido, esté sostenido, sino que usted esté totalmente satisfecho. Estoy satisfecho cuando pienso nuevamente en lo que la palabra de Dios dice con relación al sufrimiento. La palabra de Dios dice esto con el sufrimiento, it's fine with me. Gloria a Dios. ¿Ok? Ahora, recordatorio. Este estudio y todos los que hemos hecho y todo lo que hacemos los domingos, te paso, reitero esto. Permíteme el librito este que te presté ahorita, mi hermano, o te di, mejor dicho. Gracias. Los domingos a las 11 de la mañana estamos haciendo un estudio, en la Biblia dice, que se llama Interactuando con la sociedad en un mundo en constante cambio. Este material es sencillamente extraordinario. 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 No es muy fácil para enseñar. Hay que repasarlo. El que enseña tiene que invertir tiempo preparándose para poder enseñar esto correctamente. Pero es extraordinario. La primera sección que tuvimos, que empezamos, solamente pudimos hacer la introducción. Hablamos acerca de el choque de las razas. Tiene que ver con el racismo. Si hay algo que es relevante en el día de hoy, en la cultura en que vivimos, es el asunto del racismo y el prejuicio y todo ese sinnúmero de cosas. Así que, dado el caso que el domingo es el día del Señor, amén, right, okay, right, pues yo le exhorto a que haga un poquito de esfuerzo y se levante un poquito más temprano y venga, right, para que participe de un estudio extraordinario, material extraordinario. Extraordinario. La persona que lo escribió, que lo preparó, es un señor peruano que lleva años y años trabajando en distintos ministerios y que es una persona muy humilde. Excelentísimo es el material. All right? Así que ya lo sabe. 11:30 a 11 empezamos. Now, lo que hacemos en la Biblia dice, domingo a las 11 de la mañana, lo que hacemos aquí en Matete y lo que hacemos que en cada predicación, sea yo, sea el pastor Marcel, no es solo para que los que estamos presentes seamos animados, seamos fortalecidos y seamos consolados. La idea nuestra es que estemos equipados, amén, para ir a fortalecer, para ir a consolar, para ir a animar a otras personas. Right? Así que no pierda de vista ese detalle. Pues sí, queremos salir fortalecidos, sí queremos llegar a un punto donde estemos satisfechos con lo que la Biblia tenga que decir con relación al sufrimiento, pero por encima de eso lo que queremos es ser equipados para cumplir con la función que Dios nos ha dado como embajadores del Señor Jesucristo. Amén. Right? Repita conmigo, me guste o no. Me guste o no. A Dios le pareció bien, que yo fuese su embajador. Así. Right? Así que, habiendo establecido eso, también precisamos reconocer que de principio a fin la Biblia es honesta en cuanto al sufrimiento en la vida del hombre
incluyendo el pueblo de Dios. Dos pasajes bíblicos que vamos a leer en este momento, pero que volvemos a visitar ya mismo. El primero de ellos es 1 de Pedro 2:21. Hermana, Isbeth, léelo tú de ahí, sí, por favor. Okay. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. Right. No hay duda, no hay nada que añadir en este momento. Es claro que fuimos llamados. Cuando te escucha la palabra esa, llamados. Let me just go ahead and do it right now. Okay. Cada vez que usted escucha la palabra esta, llamados, okay, ese llamado se refiere al llamado eficaz de Dios a la salvación. Okay. Siempre que usted escucha unos llamados, se refiere a eso. El punto de Pedro es que una persona llamada a la salvación tendrá necesariamente que soportar, al igual que su Señor, trato injusto, aunque sea en algunas ocasiones. Para algunos eso es 24/7, para otros es en ocasiones específicas. La frase esa, para esto, se refiere a lo que habló Pedro en el versículo 20, que es la necesidad que tenemos todos nosotros de resistir pacientemente. Para esto, para resistir pacientemente, fuiste llamado, fuiste salvado, porque también Cristo padeció, sufrió por nosotros. Nosotros se refiere a los cristianos, a los escogidos, a los electos. Cristo sufrió por nosotros, también implica que Él sufrió en lugar nuestro para nuestra redención y nos dejó un ejemplo, como hemos dicho tantas veces. Ese ejemplo, esa palabra ahí se refiere a básicamente un patrón para hacer copias, para calquear, right? Okay. Y la intención del Señor de dejarnos ese ejemplo de su sufrimiento fue para que nosotros siguiéramos ese ejemplo, para que siguiéramos sus pasos, sus pisadas. Y lo que hemos dicho montones de veces y volvemos a repetir es que Cristo es el patrón que los cristianos deben seguir para poder tener una paciencia perfecta en medio del sufrimiento, para poder tener una paciencia perfecta, perseverar perfectamente en medio del sufrimiento. Nosotros necesitamos seguir el patrón que el Señor Jesucristo modeló para nosotros. La muerte de Cristo fue eficaz por encima de todas las cosas para cumplir la función para la cual Dios la permitió, que fue expiar, pagar el precio de nuestro pecado. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Pero también la muerte de Cristo es un modelo ejemplar de alguien que resistió pacientemente al sufrimiento más injusto que el ser humano puede imaginar. Amén. La Escritura nos dice, para esto, para resistir pacientemente, fuiste llamado, se te dio el regalo de la salvación. Cristo sufrió por nosotros, nos dejó un ejemplo, un patrón, y nosotros debemos imitar ese ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. El otro pasaje es Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 3. Lee, hermana, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a hablar de eso detenidamente, si no esta noche, la próxima vez. Pero fíjense que el versículo 3 dice, considerar a aquel, eso es precisamente lo que Pedro nos está diciendo. Pon tus ojos en el Señor, considera a aquel, ese ejemplo que sufrió tal contradicción, tal oprobio, tal rechazo de los pecadores, para que considerarlo, ¿verdad? ¿Sabe? Poner los ojos en Él, imitarlo a Él, de forma tal que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso siempre lo que quiere decir es para que nosotros podamos perseverar.
¿ok? Para que nosotros podamos resistir pacientemente. John Stott escribió mucho sobre el particular. Let me see. All right. Okay. La realidad del sufrimiento, sin lugar a dudas, constituye el más grande de los retos de la fe cristiana. Reto que ha estado presente en cada generación de cristianos. El sufrimiento ha sido parte y será parte de la vida de fe. La vida de fe, que es la que hemos sido llamados a nosotros a vivir, esa carrera que menciona ahí en hebreo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, es la carrera de la vida de fe. ¿Right? Pues parte de esa vida de fe es experimentar sufrimiento. Y pues es un reto, el reto mayor que la fe cristiana ha tenido que lidiar, con la cual ha tenido que lidiar desde la primera generación. En las notas suyas, la realidad del sufrimiento en la vida de la humanidad que nos rodea. El sufrimiento, antes que todo, es una realidad global. Escriba eso por algún lado por ahí, por favor. El sufrimiento es una realidad global. Global quiere decir del globo terráqueo. ¿Okay? Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermana, lee también, por favor. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. Esto es lo que Habacuc está diciendo. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia? ¿Por qué me haces ver tanta maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción por todas partes. Globalmente, si usted quiere, hay pleitos y luchas. De otra forma, Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, porque no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? ¿Estará confundido o no estará confundido? Claro, el sufrimiento trae confusión a cualquier persona. Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo pleitos globalmente y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Así que vamos a considerar brevemente el mundo a nuestro alrededor, donde el sufrimiento es una realidad global. Escriba esto. El sufrimiento es una realidad global porque vivimos en un mundo lleno de mal o maldad natural. El sufrimiento es una realidad global porque pues, vivimos en un mundo lleno de mal o maldad natural. Pastor Marcel, la última vez que predicó, el mensaje es extraordinario acerca de la gracia de Dios que provocó la respuesta nuestra y la intervención de Dios sobrenaturalmente al final del servicio. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Fue algo glorioso, ¿verdad? No, sí. De las cosas que dijo algo que pues en el momento que lo dijo, yo estaba a punto, ¿se acuerda que dije que yo sentí varias veces deseoso de subirme al lado y decirle, déjame decir algo, predicar al mismo tiempo con él? Después cuando íbamos juntos le dije, chico, yo tenía ese deseo, y me dice, ay, Señor, gracias a Dios, papi, que tú no lo hiciste. Anyway, una de las cosas que él dijo es que cada vez que nos reunimos aquí en Matete, porque yo comparto el material con él y lo vemos y lo estudiamos y toda esa cuestión, es como si usted estuviese asistiendo a un seminario. Amén. That's what you're getting. Right? That is what you're getting. Muchas de las notas que yo utilizo son notas de mi seminario, de cuando yo estudié y toda esa cuestión. All right? So, el sufrimiento es una realidad global que vivimos en un mundo lleno de mal y maldad natural. Cuando digo mal o maldad natural me refiero al mal que no está causado necesariamente o directamente por el pecado individual de alguien. Mal natural, estoy hablando de enfermedades. Algunas cosas que necesito leer, literalmente leerlas. En el próximo año más de 1.5 millones de personas serán diagnosticadas con cáncer. Más de 500,000 personas morirán de cáncer.
Basado en las últimas tendencias, cerca del 50% de hombres y mujeres nacidos hoy día serán diagnosticados con cáncer en cierto punto de sus vidas. Eso quiere decir que usted o la persona que está al lado suyo puede adquirir cáncer en cualquier momento. Cuando hablamos de un mundo lleno de mal o maldad natural, estamos hablando de desastres. Leo nuevamente. Piensa en los últimos 10 o 20 años, como mencioné hace un momento, cientos de miles de personas que han muerto instantáneamente, en terremotos horribles en Haití, en China, en Tibet. Hace unos años atrás hubo un ciclón, how do they call that? Ciclón, un tifón, right? En Myanmar, que fue una cosa que María era un vientito comparado con eso, con lo que pasó allá, ¿ok? Y ya mencioné el tsunami de Indonesia y ese área ahí de Sumatra y Nueva Guinea. Now, cada una de esas cosas son eventos casuales. ¿Qué quiero decir? Que no hay terremotos todos los días. Amén. Right? ¿Sabe? So, a esos eventos casuales, pues hay que añadirle, a esos desastres, hay que añadirle los desastres naturales que todos los años ocurren, los tornados que todos los años ocurren, los huracanes que todos los años ocurren, las inundaciones que todos los años ocurren, ¿ok? Now, más de 13 millones de personas en el día de hoy están actualmente sufriendo por escasez de alimentos, particularmente en África. Cientos de miles de personas hoy están al borde de la hambruna. Cuando salimos de la casa, antes de salir se fue la luz. Están arreglando algo así y se fue la luz. ¿Right? Y pues ahora pues yo estoy cuidándome, ¿verdad? Y pues no estoy comiendo de cualquier cosa. Sí, estoy siguiendo un régimen de alimentación correcto, ¿verdad? Responsable. Amén. Bien hecho. Sorry. Right, okay. Alámate de pollo que mañana te guisan, ¿verdad? ¿Sabes? Anyway, la cuestión es que, ¿sabes? Que pues, pues ya, ¿sabes? Yo desayuné mi desayuno bien tremendo por la mañana con las cosas que yo comer y pues la cita de Rosa era a las 1:30 y pues ya como a las 2 pues ya acá adentro empezó, tú sabes, right? Y a las 3 pues ya yo estaba, ¿sabes? De ruido, que me daba vergüenza que la gente lo escuchaba delante de mí y toda la cuestión, y entonces pues tenía hambre, hambre que le da el dolor a uno y la cuestión, hambre, right? Y cuando venía de camino pensé y de momento me llené de pánico. Dije, ¿y si yo llego a casa y no hay luz? No me puedo preparar lo que me quiero comer, ¿sabes? Que me puedo comer ahora. Y de momento me puse todo tenso, ¿verdad? ¿Sabes? Y cuando llegué a la casa, lo primero fue que hice, hundí el timbre y cuando lo escuché dije, amén. Chévere, gloria a Dios. Eso me pasó hoy, ¿sabes? Aquí ninguno de nosotros ha experimentado hambruna. Nosotros ha estado 1 semana, 2 semanas sin comer o comiendo raciones, por peor que sea la circunstancia en el país de donde nosotros miramos, hambruna, ninguno hemos experimentado. ¿Ok? El sufrimiento no es realidad global porque vivimos en un mundo lleno de mal natural, enfermedades, desastres y muerte. Right? Escuche esto. Es impresionante. Por eso al principio le dije que pensar en el sufrimiento me abruma. Me pone triste por dentro. Aproximadamente 25,000 niños por debajo de los 5 años mueren cada día por causa de la pobreza. ¿Entendió? No son cosas que yo me estoy inventando, ¿sabes?
Son estadísticas. Los hijos de alguien de menos de 5 años, el hijo de alguien de menos de 5 años murió hoy por causa de la pobreza. ¿Tienes problema? Había un señor que era norteamericano, misionero. Conocí por el medio de la hermana Rosita Kimper hace muchos años, al principio, cuando Rosa le diagnosticaron el cáncer, en Tampa. No, lo conocí aquí, pero entonces cuando fuimos a Tampa, nos encontramos con él y él tenía un cáncer bien, pero que bien avanzado. Yo escuché a ese señor decirle a varias personas lo siguiente. Personas que se acercaron a él y lo saludaron y dicen, hey, how you doing? La respuesta de él dice, I'm dying of cancer. How are you? Right? Lo saludaban y dice, hey, ¿cómo estás? Y le digo, estoy muriendo de cáncer. ¿Cómo estás tú? Yo no creo que yo podría hacer eso, pero la intención del hombre era pues que la persona pues reaccionara, ¿entiendes? ¿Sabes? Y la intención al mencionar cada una de estas cosas es que pues nosotros muchas veces pues ante la realidad de cierto tipo de sufrimiento pues lo elevamos a un nivel que no merece, y la razón por lo que hacemos es porque nosotros vivimos enajenados de la realidad del sufrimiento alrededor nuestro en este planeta Tierra. Amén. Y hacemos las tremendas zaperocos, las discusiones y todas esas cosas, bochinches que hacemos, escándalos que levantamos por algunas cosas que nosotros llamamos pues claro, I understand that, ¿ok? ¿Sabe? Y pues menosprecio eso, ¿verdad? Pero no estoy hablando de la muerte de un ser querido, no estoy hablando de la enfermedad de un hijo, estoy hablando de las tonterías que nosotros consideramos sufrimientos que no son sufrimientos. Que las elevamos y las ponemos a un nivel que en realidad pues no deberíamos ponerlas. Así que 25,000 niños por debajo de los 5 años. ¿Alguno de ustedes tiene nietos que tengan 5 años o menos? 5 años o menos. Okay. Imagínense eso. Bueno, sus nietos muriendo de hambre. 25,000 nietos de alguien están muriendo en el día de hoy por eso. ¿Okay? Eso es más de 9 millones de niños cada año muriendo por causa de la pobreza. Casi el 40% de esos niños mueren, escucha esto, durante el primer mes de sus vidas. Niños abrumados por la pobreza. En términos generales, más de 150,000 personas mueren cada día en este mundo. Eso es más de 60 millones de personas que morirán este año por las causas que explicamos. La vez pasada mencioné un poquito sobre esto, lo vuelvo a repetir. John Piper, hablando sobre este particular, un artículo muy, pero que muy interesante. Si alguno de ustedes quiere leerlo, me lo deja saber, yo se lo consigo. Él dice, 100 personas, ¿cuántos han escuchado a John Piper? Usted sabe que John Piper habla con... Imagínatelo a él, ¿sabe? Respirando profundamente como how he does, you know, right? Okay. 100 personas mueren cada minuto. Si usted pudiera escucharlos a todos, usted escucharía tantos gritos que se volvería loco usted. Solo Dios puede escucharlos a todos sin volverse loco.
Eso está diciendo él. Y después pregunta, ¿cómo puede el ser humano vivir en un mundo como ese, siendo una persona y ser una persona amorosa y regocijarse en el Señor al mismo tiempo? Una tremenda pregunta. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo podríamos hacer eso? Así que primeramente el sufrimiento es una realidad global porque vivimos en un mundo lleno de mal natural. Eso es lo primero. Alrededor nuestro estamos cogiendo información para que Dios renueve nuestro entendimiento. Right? Para que podamos ver otra vez como el siervo de Eliseo, ¿verdad? ¿Sabes? Pudiese llegar al punto en que pudiese ver la realidad alrededor de él. En el caso de eso, pues, hay una realidad alrededor nuestro en relación al sufrimiento y que nosotros tenemos que tomar en consideración y estar claro en cuanto a ella, porque eso nos va a ayudar, va a contribuir a que nosotros podamos responder correctamente en una forma que glorifique a Dios cuando inevitablemente tengamos que experimentar algún sufrimiento que sea legítimo. Segundo, el sufrimiento es una realidad global, pues vivimos en un mundo lleno de maldad moral. Vivimos en un mundo lleno de maldad moral. Vivimos en un mundo lleno de esclavitud. Eso es del pasado. No, señor. Do your homework, como diría el americano. Vivimos en un mundo lleno de esclavitud. Vivimos en un mundo, y esta cultura en particular donde nosotros vivimos, lleno de abortos. Vivimos en un mundo lleno de golpizas, pelas a la gente. Vivimos un mundo lleno de asesinatos. No, cada una de esas cosas, nuevamente, es el resultado de la maldad moral que existe. Right? Vivimos un mundo de robos. ¿Sí o no? Del robo que te hacen ahí a mano armada y el robo que te hacen la gente que está en las esferas del cuello blanco, que esos son más bandidos, más inmorales que todos estos que están por ahí por la calle, posiblemente. Vivimos en un mundo de vandalismo. Vivimos en un mundo de torturas, donde la gente se tortura, son torturados. Vivimos en un mundo donde hay violaciones todos los días. Vivimos en un mundo donde hay discrimen, donde hay racismo. Vivimos en un mundo donde hay persecución. Cada una de esas cosas son resultados y provocan sufrimiento, pero son resultados de la maldad moral que impera alrededor nuestro. Now, hay algo que necesitamos tener presente. ¿Cuántos son de Cristo? Son de Cristo. Son de Cristo. Okay. All right. Okay. Otra vez, estas son las cosas que mi esperanza es que Dios abra los ojos de su entendimiento y usted pueda procesarlas como debe procesarlas. No simplemente like a piece of information, no solamente como información adicional, sino como una realidad que debe conmoverle a usted y debe transformar la vida suya, debe transformar sus prioridades y cómo usted ve lo que usted ve a su alrededor. No. Tenemos que tener presente que la persecución es real para muchos de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Hermanos y hermanas en Cristo. Estamos otra vez en un mundo lleno de terrorismo, de guerras, de violencia, genocidio. Así que basándonos en todas estas cosas es fácil concluir que el sufrimiento es una experiencia universal. Tercero, el sufrimiento es una realidad global. Escriba esto, pues todas las personas en una forma u otra experimentan sufrimiento. Inclusive todos los cristianos también experimentan sufrimiento. Todas las personas, no hay una persona en este planeta Tierra que no experimente sufrimiento. E inclusive los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, también experimentan sufrimiento. ¿Ok? Ahora, aunque la Biblia claramente enseña que el cristiano no está inmune al sufrimiento, ya sabe por dónde voy. A mí me parece cuando voy para casa los domingos, que ustedes saben que yo, cuando voy para casa el domingo, eso no choco de milagro. Porque, porque mi mente está en la predicación, en lo que dije, en lo que no dije, en lo que debía haber dicho, en lo que debía haber dicho de una forma distinta. Eso es, that's my life.
All right? Okay. So, y casi todos los domingos, pues, se me viene a la mente el hecho de que dice, pues, y cada vez que te pones a hablar de la teología de prosperidad y fe, hay gente que dice, ay, ahí viene otra vez con lo mismo. Ay, María, ¿cuándo será el día que no hable de esa cuestión, verdad? Ese pensamiento me viene a la mente, ¿sabes? De verdad, ¿sabes? Que quizás, ¿sabes? You should stop talking about that. Pero no puedo, por más que trate, no puedo dejar de hablar de eso porque, ¿sabes? Los reinos, alabado sea el nombre del Señor, los reinos, the kingdoms, romanos, el imperio, mejor dicho, el imperio romano, ¿sabes? Esos reinos y esos imperios fueron siempre destruidos, no fueron destruidos de afuera hacia adentro, fueron destruidos de adentro hacia afuera. Y la iglesia, el poder de la iglesia en el día de hoy no está siendo decimado, ¿sabes? Minimizado por los ataques de afuera, están siendo minimizados por la corrupción que está dentro de la iglesia. Amén. Piense en la cuestión del sufrimiento. Hasta ahora, lo que hemos dicho, ¿estamos bien hasta ahora? Right? ¿Estamos bien al decir que el sufrimiento es nuevamente, tiene una expresión universal? ¿Estamos en lo correcto al decir que el sufrimiento es tan real a los no cristianos le da cáncer y a los cristianos le da cáncer? ¿Sí o no? Right? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Cuántos piensan que estoy correcto en eso? ¿Alguien piensa que estoy equivocado? I want to see it. I want to see it. Okay? Escuche. Aunque claramente, ¿qué hora es? Ok, aunque claramente la palabra de Dios enseña que el cristiano no está inmune al sufrimiento, existen teologías circulando en el día de hoy que dicen que si usted sigue a Jesús, usted va a experimentar prosperidad, pero que usted no va a experimentar sufrimiento. ¿Cierto o falso? ¿Lo dice, lo hay o no las hay? ¿Son muchas o son pocas? ¿Son más o son menos? Son más. Y un tío que sabe muchos refranes, tío Amado, una persona bien peculiar, tenía unos dedos bien, pero que bien, cada dedo era como 2 dedos míos, de verdad. Qué exagerado soy. He was hombre bien robusto, así, you know. Hacía unos ruidos con los dedos, así, ¿sabes? He could do a lot of things, you know. Pero era un hombre que tenía muchos refranes y a mí me gustaba escucharlo. Que también hablaba mucho de política y cuestiones, y se enredaba con mi abuela, mi abuela que nunca fue a la escuela, que para aquel tiempo no tenía dientes ni nada de esa cuestión. Él y ella se enredaban en unas discusiones porque eran de partidos políticos distintos y toda la cuestión. You know. Y ese señor tenía muchos dichos, muchos refranes, ¿sabes? Uno de ellos era: a nadie le amarga un dulce. Right? ¿Cómo es posible que cada día sean más los que se inclinan en esta dirección que los que dicen el sufrimiento es parte de la realidad de todo cristiano? Porque a nadie le amarga un dulce. It is good to my ears, tú sabes, escuchar que si estoy en Cristo, pues no voy a experimentar sufrimiento de ninguna clase. Pero no es cierto. La palabra bíblica para eso es basura, como dijimos el domingo pasado, ¿ok? So, una de las metas en este estudio, mis metas, es mandar esa teoría a volar, you know, right? No es verdadera porque todo cristiano experimenta el sufrimiento, ¿ok? Así que existe un tipo de sufrimiento que es universal. Algunas veces los cristianos sufren de la misma forma que el cristiano no sufre, como dije hace un momento, cristianos y no cristianos, les da cáncer. Al mismo tiempo, hay un tipo de sufrimiento que es únicamente cristiano. Estoy hablando del sufrimiento
que sufren por causa de su fe, por la proclamación del Evangelio de Cristo. Los cristianos que sufren por su lealtad a Cristo. Punto importante. Aun cuando estos tipos de sufrimientos son definitivamente diferentes en algunos aspectos, vamos a tratarlos en este estudio, a ambos de forma general, bajo la misma estructura. Y la razón por la cual vamos a hacerlo, el sufrimiento que es normal para todo el mundo y el sufrimiento específico de los cristianos, la razón por la cual vamos a ver los dos bajo la misma lupa es porque el diseño de Satanás y escuche esto que es importante, el diseño de Satanás y el diseño de Dios en ambos tipos de sufrimientos es el mismo. Escriba esto en sus notas, por favor. Satanás destina todo tipo de sufrimiento para sabotearnos. Mientras que por otro lado, Dios destina todo tipo de sufrimiento para santificarnos. Amén. El sufrimiento general que le pasa a todo el mundo, Satanás lo quiere utilizarlo para sabotearnos. Y Dios lo quiere utilizar para santificarnos. Y el sufrimiento que experimenta el cristiano por su fe, Satanás lo quiere utilizar para sabotearlo. Pero Dios lo quiere utilizar para santificarlo. All right? Así que, puesto de una forma que podamos, Satanás destina el cáncer y la persecución para sabotearnos. Por otro lado, Dios destina todo tipo de sufrimiento para santificarnos. Vamos a dejarlo aquí en esta noche, pero quiero simplemente señalar otra vez que el sufrimiento, entre otras cosas, escríbase esto último, por favor, aunque ya cejaron la cuestión. A ver. Oh, el número 4. Ok. Le hace falta algo aquí. Ok. El sufrimiento es una realidad global donde el ser humano experimenta dolor físico y heridas emocionales. Y la parte que le falta es que a su vez lo mueven a hacerse una multitud de preguntas. Que a su vez lo mueven a hacerse una multitud de preguntas. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero que quería decir otra vez. Sufrimiento es una realidad donde el ser humano experimenta dolor físico, heridas emocionales, a su vez lo mueven a hacerse una multitud de preguntas. Esa última parte, una multitud de preguntas, una multitud de preguntas, una multitud de preguntas. 1994, yo estaba en un viaje misionero en India y en el último día que estuvimos en el área que estábamos haciendo el trabajo misionero, pues la persona que venía a buscarnos llegó como 5 o 6 horas más tarde de lo que había llegado y estábamos a punto de no llegar a tiempo al aeropuerto. ¿Ok? So, el chofer pues violó todas las leyes, reglas, normas de conducir que usted se pueda imaginar, right? Y iba el chofer, un pastor al frente, americano, y en la parte de atrás, 2 pastores, yo y un pastor americano, y el intérprete que era otro pastor hindú. Y era de noche, y en un momento dado venía un camión de frente, y era obvio que íbamos a impactar, ¿right? Para los americanos que estábamos allí, pues, dice, hasta aquí llegamos, ¿tú entiendes? It's not a chance, right? Yo agajé al señor que estaba al lado mío, y el otro se agajó de algo, no sé qué, todos estamos esperando el impacto, y terminamos en unos matojales, y terminamos el matojal, el cajón se detuvo, y el individuo le dio para atrás y para adelante, y salió nuevamente del matojal, y siguió nuevamente por ahí para abajo.
So, todos nosotros empezamos a alabar a Dios porque Dios nos salvó en ese momento. Amén. Y oramos y toda la cuestión, ¿sabes? De verdad que oramos. El chofer y nosotros orando en inglés, esa cuestión, ok. Al llegar al aeropuerto nos enteramos que para esa misma hora, como a 5 o 6 millas atrás, un misionero australiano y sus 2 hijos fueron quemados vivos. Confunde, ¿no? ¿Confunde o no confunde? El mismo Dios a nosotros nos protegió y nos salvó y lo alabamos y lo adoramos. Pero what about en un jeep? Quemaron el jeep con el Señor y los 2 hijos chiquitos, 6 o 7 años. Toda clase de preguntas, de interrogantes. Right? Así que en este estudio tenemos la oportunidad de dejar que Dios renueve nuestro entendimiento, nuestra perspectiva, que abra nuestros ojos, de forma tal que cuando recibamos esos golpes que a todo el mundo le toca recibir en un momento dado, pues estemos preparados y podamos responder de una forma que glorifique al Señor. Amén. All right. Ok, pues vamos a orar. Si alguien va a ofrendar, sabe lo que tiene que hacer. Hermano Milton, tú me ayudas. Y vuelvo a exhortarles, venga más temprano el domingo, no se va a arrepentir. El estudio es muy bueno. Y los que tienen el material, lea el material, estudie el material para que pueda aportar, ¿ok? La conversación que tuvimos el domingo pasado fue excelente, excelentísima, incómodo, ¿sabe? Porque es incómodo hablar de ciertas cosas, ¿verdad? Y tenemos distintos puntos de vista. Y lo importante es que, pues, cada uno de nosotros en la discusión sometimos nuestros puntos de vista a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Glorioso. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por el tiempo que nos has permitido pasar aquí. Sabes que tenemos cosas esperándonos, cuerpos cansados, niños que llevar a la escuela, trabajos, pero sabemos que tú has sido suficiente en nuestra vida, para todas las cosas de nuestra vida, y esta noche será suficiente para darnos el descanso que necesitamos, restaurar nuestras fuerzas y capacitarnos para levantarnos mañana llenos de ti, Señor, llenos de vigor, Padre, físico y espiritual y emocional, para poder representarte dignamente en los lugares que tú quieras llevarnos, Señor. Gracias por las personas que has puesto en mi camino, que a través de los años me han ayudado, me han enseñado. Gracias, Padre Santo, por darnos tu palabra. Si alguien va a ofrendar, que lo haga, Padre, con un corazón alegre y ayúdanos a ser buenos administradores de todas tus cosas. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Te los ruego, te los suplico, Padre, con humildad y agradecimiento, en el nombre de Cristo. Amén. God is good. All the time.